Recording in progress. Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a la sesión número 6 de debates teóricos y metodológicos. Esta sesión va a ser grabada y se va a subir a la plataforma del Congreso. Tenemos 4 ponencias en nuestra mesa, con 15 minutos cada una y 15 minutos para preguntas y respuestas de todos los que estén presentes. Entonces, vamos a empezar con la presentación del trabajo, un análisis de las experiencias de los trabajadores de la salud durante la pandemia, la expresión sindémica de COVID-19 en hospitales, con Anaísi Paladino. Adelante, Anaí. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla para la presentación. Voy a sacar el video por el tema de internet. Ahí está. Bueno, el trabajo que yo voy a presentar tiene que ver con una investigación que venimos desarrollando en distintos lugares del país. ¿Están viendo la pantalla? Sí. En distintos lugares del país, en Argentina, con trabajadores y trabajadoras de la salud durante la pandemia. El objetivo que nos habíamos propuesto era analizar las narrativas de trabajadores de la salud pública en torno a prácticas de atención, cuidado y autocuidado desplegadas durante la pandemia, las principales problemáticas que enfrentaron y estrategias locales desarrolladas para la resolución. Anaí, ¿podrías ampliar tu pantalla? ¿Hacer qué? Ay, perdón. Sí. Sí, esto. ¿Ahí? Sí, gracias. Perfecto. ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien. Bárbaro. Lo que hicimos también fue definir al personal de salud en sentido amplio, es decir, primero, no trabajamos exclusivamente con personal que estuvo atendiendo casos COVID, sino que tomamos trabajadores y trabajadoras que estuvieron durante la pandemia atendiendo en hospitales y centros de salud públicos de la Argentina. Es decir, tomamos personal de mantenimiento, de limpieza, de seguridad, de administración, traslado, seguridad, de enfermería, nutrición, promotores, agentes de salud, trabajo social, psicología, entre otras profesiones y ocupaciones. Se realizaron entrevistas cualitativas en profundidad, alrededor de 1 hora y media llevaba la entrevista. Tenía que ver con esto, registrar estos testimonios de experiencias del personal sobre la atención. Estas entrevistas, como se realizaron durante la declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio en nuestro país, fueron realizadas mediante plataformas virtuales, Zoom, Meet, y algunas presenciales cuando ya estaba habilitada la posibilidad de encuentro. Se entrevistaron un total de 356 trabajadores y trabajadoras de centros de salud y hospitales públicos en nuestro país, y lo que hicimos fue recuperar la atención de casos COVID y de otras afecciones y padecimientos que no eran COVID, como salud mental, enfermedades crónicas no transmisibles y salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Para empezar, a mí me parece que yo no voy a presentar resultados de esa investigación directa, sí tienen que ver algunas reflexiones a partir de esos resultados. Para eso me parece importante partir de ciertas cuestiones o conceptos o acuerdos o puntos de partida fundamentales. Uno, que la pandemia del SARS-CoV-2 tiene un origen vinculado a la forma en que nos relacionamos con el entorno, a la forma en que producimos nuestros alimentos, que es necesario pensar la salud humana, animal, vegetal y medioambiental como una sola salud o que constituyen una salud. Y cuando digo esto, pensando incluso en las epidemias de la historia reciente, y sin ir más lejos, la epidemia de la gripe A H1N1
da cuenta de eso también. Con la COVID estaríamos ante una sindemia, lo plantea en aquel momento, en 2020, Richard Horton, redactor en jefe de The Lancet, pero también retomando el concepto de Merrill Singer, que voy a desarrollar un poquito más adelante, que es un antropólogo. Lo que se plantea en ese momento y que podemos plantear ahora también, que para contener la infección de COVID, de cualquier pandemia, hace falta también atender a enfermedades crónicas no transmisibles que también tienen un carácter epidémico y afectan a los sectores más desfavorecidos. En algún momento en Argentina se hablaba de una pandemia democrática, como que afectaba a todos los sectores sociales por igual. Creo que es importante tomar como punto de partida que no fue democrática, que afectó de manera diferencial a distintos sectores de la población, en especial a los más vulnerables social y económicamente. Y no fue la primera pandemia, aunque su magnitud es inconmensurable aún, tampoco va a ser la última. Y pensarla, lo que proponemos es pensar en términos de sindemia, que esto no sería original, asociado también a pensar cómo ocurre una determinación social de la salud vinculada a inequidades y desigualdades. Cuando decimos sindemia, lo que estamos retomando es el concepto que le da Singer de la antropología, que proviene de la antropología médica crítica en 1996, y él habla de una síntesis, una interacción sinérgica de problemáticas de salud que coexisten con enfermedades infecciosas y crónicas. Se trata de una síntesis biocultural que va a involucrar las interacciones con los problemas de salud que más afectan a nivel local, la forma en que las personas y su comunidad comprende a la salud y la enfermedad, y las dimensiones sociales, políticas, económicas que intervienen, así como las condiciones medioambientales que pueden contribuir a la salud o al desarrollo de enfermedad. En 2003, Singer y colegas van a ampliar este concepto para aplicarlo a programas y políticas de salud. Lo que plantean ellos es que esta forma de mirarlo desafía la forma en que tradicionalmente desde la biomedicina se ha concebido y definido la enfermedad como entidad diferenciada, discreta, disyuntiva, que existe en teoría separada de otras enfermedades y de las personas o los contextos en los que se encuentran. Esta teoría permitiría predecir también cómo podría intervenirse de manera efectiva para mitigar los riesgos para la salud. Esto se plantea desde el concepto de síndrome. ¿Qué es lo que propongo, que traigo como propuesta yo en mi presentación? Es pensar y aplicar, como deslocalizar este concepto y aplicar el concepto de sindemia al ámbito de las instituciones de salud. Decir, ocurrió una sindemia en hospitales, en centros de salud, donde problemas que preexisten en las instituciones interactúan de modo sinérgico con problemas que emergen en la coyuntura de emergencia epidemiológica que trae la pandemia. Precariedad en las condiciones de trabajo que preexisten, insumos, esto es, condiciones de trabajo por escasez de insumos, por las condiciones de infraestructura, por las contrataciones, los modos de contratación muchas veces muy precarios, salarios bajos y pluriempleo. Nuestro país venía de un desfinanciamiento del sector de la salud pública. La pandemia nos encuentra con un enorme desfinanciamiento del sector de salud pública y una enorme precariedad laboral de trabajadores de la salud, además de estos bajos salarios y el pluriempleo que caracteriza a gran parte del sector salud en nuestro país. Esto se encuentra también en vínculos y jerarquías que preexisten en las instituciones de salud entre profesionales, es decir, jerarquías entre el personal médico y el personal no médico, entre trabajadores e incluso diferenciales de género, que se expresan muchas veces también en desigualdades socioeconómicas. El sector que ocupa los cargos de enfermería o de menor jerarquía en el hospital en general se corresponde con los sectores de la población de menores ingresos.
y de menores recursos, ¿no? Y de trayectorias de vida de de un nivel socioeconómico mucho más bajo que el de otros profesionales de la salud. Sobre estas condiciones que son previas, se desarrolla la pandemia a nivel de las instituciones. Los centros de salud, de atención primaria de la salud en nuestro país, al principio de la pandemia cerraron. Muchos trabajadores y trabajadores atendían telefónicamente mediante grupos de WhatsApp en ese formato. Los hospitales, como que toda la atención se centró desde una perspectiva bastante hospitalocéntrica y biomédica en equipar hospitales, asegurar la disponibilidad de camas y de oxígeno. Esto era algo necesario. Esto ya lo dije. Entonces, muchos trabajadores lo que vieron era discontinuada esa posibilidad de seguir atendiendo, por ejemplo, enfermedades crónicas no transmisibles, problemáticas de salud mental. Esto queda en suspenso. En el caso de trabajadores y trabajadoras que se encuentran al cuidado de otros adultos o de niños, ven multiplicado su trabajo, sus horas de trabajo, ven una sobrecarga laboral o vivencian una sobrecarga laboral. Esto en general, las personas al cuidado son mujeres, entonces lo que vemos es que en las narraciones muchas mujeres aluden a estas desigualdades. Otra cuestión que aparece es cómo afecta diferencialmente al interior de las instituciones a los y las trabajadoras. No sé, en el caso de contagio, si tienen seguro o no, hay trabajadores contratados sin ART, entonces estas jerarquías y esta precariedad laboral o menos derechos garantizados para algunos trabajadores también impacta de manera diferencial entre trabajadores aún al interior de las instituciones, de la misma institución de salud. Las narrativas expresan que el trabajo se multiplica e intensifica, que hay traslados a áreas COVID de trabajadores que estaban en otras áreas, y esto lo que significó fue encontrarse en un espacio de trabajo donde no conocían qué trabajo tenían que hacer, con las consecuencias que tienen que ver con la ansiedad, la incertidumbre, la incerteza, que se suma a la que ya preexiste con la pandemia. Hablan de agotamiento físico y mental, se narran muchos episodios de violencia hacia trabajadores del hospital, dentro del hospital, y de discriminación hacia el personal de salud cuando salen del hospital. Hubo lugares en los cuales fueron agredidos frente a la posibilidad de ser portadores del virus y producir el contagio de la población. Se narran también episodios de contagio de ellos, de ellas, de emergencia de problemáticas de salud como hipertensión, erupciones cutáneas, dolor de cabeza, ataque de pánico, ansiedad extrema, miedo, contracturas, agravamientos de cuadros de enfermedades crónicas, la muerte de colegas y tristeza, mucha tristeza. Dicen, nos dimos cuenta que nos podemos morir. Una se pregunta cuál es la variable de ajuste en esta circunstancia, en esta situación. El propio cuerpo, la salud de trabajadores y trabajadoras de la salud. Esa sinergia que se describía al principio a nivel poblacional también se manifiesta a nivel de las instituciones de salud. Y las enfermedades crónicas no transmisibles, la salud sexual reproductiva y no reproductiva, la salud mental, permanecen en suspenso. Hacia el futuro, trabajadoras y trabajadores avisoran las consecuencias de la sindemia, en particular en los perfiles socioepidemiológicos de quienes se atienden en el sector de la salud pública. Cuando se habilitó el traslado, la movilidad de las personas, lo que vemos es que se
sobrecarga el sistema de salud con efectos secundarios de la pandemia, secuelas del COVID, así como situaciones de salud que se vieron postergadas, cuadros avanzados de cáncer, diabetes que llegan en estadios avanzados para amputación, situaciones de crisis, ansiedad, ataques de pánico y depresiones severas en toda la población. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿será que el virus no permitió ver el bosque? La pandemia y la infodemia ocultaron la sindemia que persistirá aun cuando el virus ya no circula. ¿Por qué entonces hablar de sindemia y pensarlo como una sindemia? Porque la forma en que nombramos los conceptos que usamos crean realidades, ¿sí? Hablar de pandemia crea un recorte del universo problemático muy diferente al de sindemia. Pensar qué es necesario atender, cómo atenderlo y a quiénes hay que involucrar, cuáles son los actores sociales involucrados, va a ser diferente si hablamos de sindemia que si hablamos de pandemia. Y una cuestión que también observamos, que hubo sinergias positivas al interior de las instituciones, ¿sí? Dimensiones vinculares que intervienen de manera sinérgica para el sostén de personas como trabajadoras, se valora el lugar del equipo en momentos de angustia, de ansiedad, espacios donde prevenir la parálisis, dar respuesta al trauma, la paranoia que emergen en circunstancias de especial en la soledad, ¿no? Menéndez habla que el ámbito fundamental para enfrentar la pandemia ha sido y sigue siendo la autoatención, que él va a decir constituye una de las estructuras que los microgrupos generan para poder vivir y sobrevivir, y esto queda oculto desde la política, desde la medicina, que queda invisibilizado este poder real de contención de la pandemia. Lo que planteamos, ya cerrando mi presentación, es que los trabajadores de la salud podríamos plantear que también tienen un enorme poder de contención, autoatención y autoatención en los equipos, y lo que se destaca es el espacio, los espacios de diálogo, trabajo colectivo entre trabajadores como una fuerza cohesionada fundamental para promover cualquier cambio o transformación social que se materialice de manera concreta a nivel al interior de las instituciones de salud. Gracias. Muchas gracias, Anaí. Bueno, ahora continuamos con la presentación de Jürgen Adam Sánchez sobre, de Ángel Vega Santos, disculpen, con la presentación El derecho a la salud de las personas que viven con VIH, análisis de la política pública. Adelante, Ángel. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Y bueno, el tema que les vengo a presentar hoy es el derecho a la salud de las personas que viven con VIH. Es un análisis de la política pública. Antes que cualquier otra cosa, también me gustaría comentarles que, bueno, creo que esta ponencia es importante en este panel porque, por una parte, nos brindan los elementos para conocer legalmente cómo se construye o cómo se fue constituyendo la Ley General de Salud en México, pero también por otra parte ver que no todo está en las leyes, ¿no? Y creo que es lo que también busca al final esta ponencia, rescatar esa parte que también la viven las personas que viven con VIH, ¿no? Es decir, sí presentamos este análisis, este recorrido documental sobre el derecho a la salud, pero también tenemos la otra parte, ¿no? Que esa es la parte que, bueno, que dentro de esta investigación nos falta fortalecer, y es la parte de los pacientes que viven con VIH, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo han vivenciado esta enfermedad, esta infección? Y bueno, bueno, en el contexto internacional, México se ha suscrito a varios tratados o ha asistido a varias conferencias internacionales, ¿no? En las cuales, bueno, en materia de salud, la principal preocupación es que todos tengan acceso a una salud de calidad, ¿no? Entonces, ¿por qué surge esta necesidad de tener un entorno jurídico adecuado para proteger los derechos humanos, ¿no? De los pacientes que viven con VIH? Y es justamente porque a partir de considerar la salud como un derecho humano al que todas y todos tenemos acceso o deberíamos de tener acceso, es que se empiezan internacionalmente hablando, se empiezan a preocupar por esta cuestión, ¿no?
Algunas de las declaraciones o tratados o convenciones a las que México ha asistido y se ha suscrito es la Declaración de Londres sobre la prevención del SIDA, la Cumbre Mundial del Ministro de Salud en el 88, la Recomendación sobre los aspectos éticos de la infección por VIH a la atención sanitaria y los entornos sociales en 1989, la Declaración de Derechos Fundamentales de las Personas Infectadas por VIH o enfermedad de SIDA, Declaración sobre los Derechos de las Personas que viven con VIH y con SIDA, la Declaración de Derechos Humanos y la Carta sobre VIH y SIDA del 92 y la Declaración de París de la Cumbre Mundial sobre el SIDA. Estos son solo algunos elementos, o bueno, algunos tratados, algunas declaraciones que México ha suscrito. No son todas, ¿no? Pero creo que son las más importantes porque de ahí va fundamentando esta parte legal que México necesita como para tener o para generar una política pública. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en su constitución señala que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente en la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto es muy importante recalcarlo porque la salud no solamente debe entenderse como esta ausencia, ¿no?, de alguna enfermedad, sino como todo un complejo en el que, en el que también incluyen cuestiones sociales, económicas, un bienestar general, ¿no?, de la persona como tal. Entonces, creo que si partimos de esta idea de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, es importante, ¿no?, porque justamente no nos quedamos solamente en la parte de la ausencia de enfermedades. México y el derecho a la salud. Bueno, para el caso particular de México, el derecho a la salud se encuentra resguardado por el artículo 4 de la Constitución Política, ¿no? Ya que ahí se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Sin embargo, es la Ley General de Salud la que establece las bases y modalidades de este derecho. Es decir, aunque el artículo 4 establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, fue necesario crear una Ley General de Salud que estableciera los lineamientos y todas las modalidades de este derecho, porque sin ella, indudablemente el derecho a la salud o el acceso al derecho a la salud no iba a ser posible, ¿no? Entonces tenemos, aquí cito tres cuestiones importantes, que es la reforma de la Ley General de Salud, la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, y ya que esto generó los cambios en el sistema de salud nacional. Por su parte, la Ley General de Salud, esta ley en su artículo primero establece que, o más bien dice que es para reglamentar el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en términos del artículo 4 de la Constitución. Y en su artículo 27 indica que para los efectos del derecho a la protección de la salud se consideran servicios básicos de salud los referentes a la atención médica integral, la disponibilidad de medicamentos, es decir, todo un sistema completo de salud. Y bueno, por su parte, la Ley del Seguro Social, establece en su artículo 2 que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Nuevamente aquí quiero recalcar la importancia de esta ponencia en este congreso, ya que hablamos de determinación social, ¿no? Y si entendemos la determinación social de la salud como aquel elemento o aquellas condiciones sociales y económicas que determinan el acceso de las personas, en este caso, ¿no?, a un servicio de salud digno, es importante este tema porque en ese tema del VIH, a pesar de que existe difusión, a pesar de que existe mucho el conocimiento necesario, los pacientes todavía siguen viviendo problemáticas, ¿no? Al ser atendidos, al no tener medicamentos. Y eso, bueno, al final vamos a ver esta parte en la que tenemos cifras oficiales, no tenemos cifras del sector salud, pero también tenemos estas vivencias de organizaciones de la sociedad civil que denuncian una falta de medicamentos, por ejemplo, o una mala atención en el servicio de salud, ¿no? Entonces, para que México pueda cumplir o pueda tener un sistema de salud completo, digamos, la organización, la OMS, establece ciertos criterios, ¿no? Bueno, son 4 criterios que son los que coloco aquí, que es la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. La disponibilidad, hace referencia a esta parte en la que
el cumplimiento del derecho a la salud. Todos deberemos tener derecho a acceso a este derecho, perdón. La aceptabilidad es la atención con un enfoque adecuado, es decir, con médicos preparados, no solamente en temáticas de salud, sino también en temáticas de cómo abordar esta problemática frente a los pacientes, ¿no? Esa sensibilidad que deben de tener también tanto médicos como cualquier personal del sistema de salud. Y bueno, y la calidad pues hace referencia evidentemente a tener acceso a todos los servicios, ¿no? A medicamentos, a pruebas, digamos, a pruebas adecuadas para la detección y para el seguimiento de la infección. Y bueno, México debería contar con esos, mínimo con esos 4 parámetros para que pueda tener un sistema de salud digno, ¿no? Bueno, en materia, también otro documento importante que determina o que ayuda a entender el sistema de salud o el derecho a la salud en México es la norma oficial, ¿no? Esa norma que, bueno, salió fue en el 2010, hace 4 años me parece, también se lanzó como se quiere mejorar, digamos, pero esta norma es importante también porque ahí en esta norma establece cuáles son los criterios que el sistema de salud debe de seguir para poder para poder garantizar este derecho a la salud, ¿no? Entonces, esos documentos también son importantes porque vemos que desde la parte oficial, ¿no? La parte que pues dan los fundamentos legales para esto, pues nos ayuda a entender esta cuestión. Ya aterrizando toda esta parte legal de las que les he hablado, la política pública de salud en México tiene un sustento en los derechos a la salud, decretados a partir de la Constitución y la Ley General de Salud, ¿no? Donde se especifican los elementos involucrados en el concepto y las condiciones para hacerlo efectivo, así como las instituciones encargadas de prestar los servicios y la fuente de financiamiento. En suma, operacionaliza el sistema de salud, da un marco regulatorio donde se adecuan los programas para hacer prioridad los derechos de la salud. En el 2009 hubo modificaciones a la Ley General de Salud, en donde se proponía, bueno, entre otras cosas, la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, ¿no? Ya que esto fortalecería o de alguna forma cambiaría, mejoraría la situación de la atención en salud hacia los pacientes, ¿no? Y bueno, esta parte en la que nosotros trabajamos, la parte metodológica o los resultados, que serían como nuestros avances de la investigación, bueno, uno de los criterios es para comprender el desempeño de la política pública, es necesario utilizar una metodología que oriente adecuadamente la obtención de los datos, ¿no? Sí nos importa mucho la parte cuantitativa, la cualitativa, pero también este enfoque jurídico, ¿no? Que si bien, como lo dije al principio, es lo que nos da los elementos para entender la política pública como tal en materia de salud en nuestro país, debemos primero entender por qué o cómo surge esta política pública de salud en México, ¿no? Y de esos elementos legales, pues nos da aquellas convenciones a los que México se ha suscrito y en los que, bueno, como sabemos, cuando un país miembro de alguna organización internacional o cuando asiste a una conferencia internacional y suscribe, bueno, lo que busca es que se compromete de cierta forma a cumplir con estos requerimientos, ¿no? Que se hablaron o a los que se llegaron acuerdos, ¿no? Entonces, actualmente se estima que 328.791 personas con infección por VIH en nuestro país, ¿no? Una cifra que ha ido aumentando en estos años y también las problemáticas a las que se enfrentan las personas que viven con VIH. La tasa de mortalidad general por VIH fue de 4.2 infecciones por cada 100.000 habitantes y se estima que ocurrieron 20.000 nuevas infecciones por VIH en el último año. Diariamente, 55 personas adquieren el VIH y 6 de cada 10 personas que viven con VIH se encuentran en el tratamiento antirretroviral. Este último dato creo que es importante y es rescatable porque al final nos habla de que no todas las personas diagnosticadas ya cuentan con un tratamiento antirretroviral, ¿no? Y la pregunta aquí sería entonces,
¿por qué no cuentan con ese tratamiento antirretroviral si ya están diagnosticadas, ¿no? Evidentemente, nuestro sistema de salud también está muy centralizado todavía. Entonces, las personas que no viven en la Ciudad de México, que se les complica venir a la Ciudad de México para poder iniciar su tratamiento, pues evidentemente son personas que no van a poder tener acceso a este tratamiento de forma adecuada, ¿no? Y creo que esto nos ayuda a entender la problemática en sí. Todo lo que he venido haciendo en las primeras diapositivas era presentarles este fundamento legal. Pero esta cifra oficial, que es del sector salud, nos habla de que aún 4 de cada 10 personas siguen sin un tratamiento, ¿no? Entonces, creo que ahí tendríamos que cuestionarnos por qué no tienen acceso. Si ya están diagnosticados, ¿no? Por otra parte, también tenemos estas cifras de las personas que aún no saben que viven con VIH y que, bueno, no están contabilizadas en las estadísticas, ¿no? O personas incluso extranjeras que viven en el país, ¿no? También por otra parte dice que en las cifras oficiales dice que existen cerca de 205,000 personas en tratamiento antirretroviral en México en todas las instituciones del sector salud. Este número se incrementó 11% respecto al año anterior. Es decir, sí, por una parte debemos de reconocer que sí existe una mejora en los servicios de salud en materia de VIH. Y bueno, el 50% de las personas viviendo con VIH en tratamiento antirretroviral se atienden en los servicios especializados de atención de VIH e infecciones de transmisión sexual de la Secretaría de Salud. A nivel sectorial, el país cuenta con 422 servicios públicos que dispensan medicamentos antirretrovirales para las personas viviendo con VIH. Específicamente, la Secretaría de Salud cuenta con 141 servicios especializados para atención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual. También existen 77 centros ambulatorios para la detección, la prevención y atención de SIDA e infecciones de transmisión sexual y 64 servicios de atención integral hospitalaria. A nivel sectorial, el país cuenta con 422 servicios públicos que dispensan medicamentos antirretrovirales para las personas viviendo con VIH. Hasta aquí, estas son las cifras oficiales que nos da el sector salud. Sin embargo, también tenemos la otra parte de las que les comentaba al principio, y es la parte de las personas que viven con VIH o las personas que trabajan en organizaciones de la sociedad civil, que nos dicen que nos hablan de un desabasto en México de los medicamentos contra el VIH, que más o menos lleva 3 años, ¿no? Es decir, en el cambio de sexenio. Entonces, Vive Libre no es una organización de la sociedad civil como tal, pero es un grupo de personas que acompaña a pacientes con VIH, a conseguir sus medicamentos. Para Vive Libre, considera que el desabasto también tiene que ver con la falta de atención médica, la falta de empatía y la falta de humanidad de mucho personal. Es decir, y lo que les comentaba también era precisamente esta parte, ¿no? En la parte no oficial tenemos estos testimonios de personas que viven con VIH, de pacientes o de personas que cercanas a pacientes y que tienen esta perspectiva muy distinta a la que aparece en las cifras, ¿no? Y es esta perspectiva en la que aún existe estigma, aún existe mucha violencia contra las personas que viven con VIH, aún existen muchas problemáticas que le atañen a estas personas, ¿no? Y ese creo que también es importante rescatar y creo que generar una base de datos en la que tengamos esta información creo que sería necesaria porque nos hablaría también de este contraste que podemos hacer para entender este descontento o estas problemáticas que pues pareciera ser que no son noticia, ¿no? Entonces, la crisis de desabasto de medicamentos del sector salud se agudizó en 2019 debido a recortes presupuestarios. Entonces, eso también es importante señalarlo y también empezar como a navegar en esa parte en la que los pacientes nos hablen de su problemática, ¿no? Algunas conclusiones preliminares es que la disponibilidad de recursos en materia de salud es baja. Disculpa, Ángel, ya se acabó el tiempo. Okay. Puedes concluir. Bueno, sería todo y pues muchas gracias. Disculpa, ¿eh? Gracias. Bueno, entonces ahora continuamos con la presentación de Jorgen Adam Sánchez sobre una intervención educativa
en escuela primaria en Cuernavaca, Morelos. Mi cuerpo, mi tesoro. Adelante, Jürgen, ¿puedes ampliar tu presentación, por favor? Gracias. Sí, listo, ¿ya se ve bien? Sí. Muy bien. Pues buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy les vengo a presentar la intervención educativa utilizando la metodología de educación en salud, Procede-Precede. Y esta se tituló Mi cuerpo, mi tesoro. Fue realizada por 4 integrantes de la maestría en salud pública de la Escuela de Salud Pública de México. Mis compañeras y yo estuvimos realizando esta intervención educativa. Para empezar, ¿qué problema o el problema con el cual nosotros decidimos hacer esta intervención educativa es que identificamos que existe ausencia de conocimiento en temas de salud sexual? Entre ellos se destaca la sexualidad, la corporalidad y el consentimiento, lo cual pone en situación de riesgo o de vulnerabilidad especialmente a las niñas y a los niños para padecer abuso sexual y que en un futuro puedan desarrollar prácticas de riesgo. La trabajamos en una escuela primaria en la ciudad de Cuernavaca. Se trabajó con niños y niñas de quinto y sexto de primaria y en total fueron 125 niños. Sin embargo, solamente se evaluó a un grupo, que fue nuestro grupo de evaluación, del cual les voy a platicar más adelante. Y bueno, los rangos de edad, como variaba entre quinto y sexto de primaria, estaban entre los 10 y los 12 años. La metodología educativa que nosotros y nosotras utilizamos fue la metodología educativa del Procede-Precede. Esta consta de 8 fases en las que se realiza primero un diagnóstico para conocer cuáles son pues las circunstancias en las que se vive. Utilizamos constructos de la metodología popular en salud con el triple diagnóstico para saber los saberes, haceres y el contexto de la escuela, en donde tuvimos una serie de discusiones o pláticas con la profesora encargada de los temas de salud dentro de la escuela, y pues ella nos comentaba que había pues un vacío muy grande en la currícula que manejaba la SEP en términos de sexualidad. Entonces, que era uno de los principales aspectos que ellos querían fortalecer, sobre todo en estos grupos de quinto y sexto de primaria. Y bueno, realizamos el diseño de la intervención, que más adelante también les voy a platicar un poquito de cómo fue realizado el diseño. Realizamos propiamente la intervención educativa y tuvimos 3 fases de evaluación: la evaluación del proceso, la evaluación de impacto y la evaluación de resultado, que es a futuro. El marco que nosotros utilizamos para la educación sexual fue el marco de educación sexual integral. Este lo propone la UNESCO en colaboración con otras dependencias multilaterales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y básicamente se centra en enseñar y aprender sobre aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad. Este propósito es para que las niñas, niños y jóvenes puedan disfrutar de su salud, bienestar y dignidad, puedan tener relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto, puedan analizar cómo es que sus decisiones afectan su propio bienestar y el de otras personas, y cómo es que pueden proteger sus derechos a lo largo de la vida. Entonces, con esto, pues nosotros lo que buscamos fue cambiar un poquito la perspectiva o la narrativa que se tiene sobre la sexualidad. Usualmente en las escuelas, cuando se habla de sexualidad, muchas veces padres y madres de familia ponen barreras, ¿no? Que ahorita también vamos a discutir un poco sobre estas barreras que nosotros encontramos. Pero lo que busca este marco de educación sexual integral, pues es precisamente ver la sexualidad como algo más, pues algo natural de todos los seres humanos. Tuvimos que basarnos en una metodología del modelo de comportamiento, que es pues lo que nosotros queremos al final desde la salud pública buscar, que son el modelaje de los comportamientos y al final cambiar las conductas. Y nos basamos en la teoría de acción razonada, bajo el supuesto de percepción de las consecuencias y las normas subjetivas. La percepción de las consecuencias es a través de la adquisición de conocimientos y el modelamiento de las actitudes ante la percepción de consecuencias, ya sea positivas o negativas. En este caso, la percepción de cómo iba a cambiar su vida sexual, si tenían relaciones sexuales, o bueno, en este caso específicamente sobre el abuso sexual, de manera positiva o negativa, cómo es que las consecuencias iban a poder ser. Y para las normas subjetivas, es este sentido de eficacia colectiva que va a permitir que en un entorno, en este caso la escuela, puedan desarrollarse este tipo de pláticas sin estigma. Tuvimos 4 marcadores de riesgo principales, que el primero fue la falta de conocimiento sobre la información de salud sexual.
Como les mencionaba, la currícula que maneja la CEP a través de sus libros de texto es muy escasa. También la falta de lugares seguros para la adquisición de información de salud sexual, ya que en la escuela, a pesar de que se menciona, no es una currícula que se toca a fondo, y sabemos que en los nichos familiares son temas que usualmente se evitan. El adultocentrismo, el no reconocer que los niños y las niñas son entes sexuales, y los tabús sobre la educación sexual, el que si vamos a hablar de educación sexual, ¿qué es lo que se va a hablar de educación sexual? Para la metodología precede, se nos permite buscar factores predisponentes, factores facilitantes y factores reforzadores sobre la problemática. Para recalcar algunos de los factores predisponentes, la falta de información y educación sobre la salud sexual, que predispone precisamente a que exista pues el gran número, en este caso específico, que el fin último del proyecto es evitar el abuso sexual, pues condiciona abuso sexual. Algunos factores facilitadores son la ausencia de los espacios y la falta de conocimiento, que esto va en relación con los marcadores de riesgo que nosotros encontramos. Y por último, los factores reforzadores, que precisamente es como esto que refuerza la problemática, ¿no? Entonces, aquí encontramos que muchas veces en los nichos familiares es difícil hablar de estos temas y es que tenemos que trasladar estas problemáticas hacia las escuelas para poder abordarlos. Nosotros nos planteamos una meta bastante ambiciosa, que fue el aumento del 50% del conocimiento en temas de sexualidad, corporalidad, abuso sexual y el consentimiento, con 3 objetivos. Nuestro objetivo general, que fue desarrollar el 50% en conocimiento en materia de salud sexual. Los objetivos específicos, que fue la generación del conocimiento sobre sexualidad, corporalidad y abuso sexual y consentimiento, que fueron como nuestros grandes 3 ejes temáticos. Y por último, nuestros objetivos operativos, con los cuales desarrollamos las actividades. Para estas actividades nosotros desempeñamos 2 semanas con 4 días de trabajo. Se dividieron en 2 grupos de trabajo, con 2 facilitadores cada uno. Un total de 1 hora por día, 4 horas por grupo a la semana. Y de estos 3 grandes ejes temáticos sacamos 4 temas grandes, que fue sexualidad y corporalidad, relaciones interpersonales y plataformas de riesgo, abuso sexual y consentimiento, y la reacción ante el abuso. Rápidamente, en sexualidad y corporalidad básicamente es poder identificar el cuerpo humano, poder llamarle a nuestros órganos sexuales por su nombre. Las relaciones interpersonales y plataformas de riesgo, ¿cuáles son las diferencias que existen entre los diferentes tipos de relaciones interpersonales? Si son con amigos, con familiares, con pareja. ¿Cuáles son las plataformas de riesgo? Como el sexting, las redes sociales, este tipo de plataformas que vulneran o pueden llegar a vulnerar. El abuso sexual y el consentimiento. ¿Qué es el abuso sexual y cómo es que yo puedo consentir o no consentir? ¿Y qué hacer si detecto abuso sexual ahora que conozco qué es el abuso sexual? Esta es un poquito de las descripciones de las actividades que teníamos. Tratamos de hacer actividades que fueran participativas para que los niños y las niñas pudieran involucrarse con las actividades, siempre desde un punto de vista sensible con su vocabulario. En el grupo estábamos conformados de diferentes profesiones, entonces era muy rico el poder integrar diferentes puntos de vista sobre la sexualidad. Para cada una de estas acciones tuvimos cartas descriptivas detalladas, que era lo que estábamos esperando con cada una de las actividades, para poder llevarnos a la evaluación del proceso. En esta evaluación del proceso tuvimos 4 grandes rubros que nos permitieron conocer cómo es que íbamos desempeñándonos. El primero fue la encuesta de satisfacción, que se realizó a la mitad de la intervención. Incitábamos a la participación y la respuesta de las actividades, entonces ese fue otro momento en el que nosotros como facilitadores podíamos evaluar que los niños y las niñas estuvieran participando y se estuvieran integrando a las actividades, sesiones de preguntas y respuestas y la interacción que los niños y las niñas tenían con nosotros como facilitadores para ver cómo estábamos desempeñando las actividades. Con base en esto, una disculpa, pues también utilizamos la percepción de los facilitadores, tuvimos algunas reflexiones grupales entre facilitadores para ver cómo es que estábamos llevando a cabo las sesiones y la entrega de resultados. El participación en las actividades, teníamos una actividad que tenían que intercambiar estambres, tenían que imitar una canción que modificamos, tenían que repetir la canción cuando les solicitábamos, hacíamos un dibujo del cuerpo en donde semaforizaban qué partes del cuerpo podían tocarles, qué partes del cuerpo no podían tocarles, qué personas. Entonces, con esta evaluación de procesos que pudimos ver que se estuvieran integrando las actividades. Esta es nuestra encuesta de satisfacción que utilizamos.
Y para la evaluación del impacto realizamos un pequeño cuestionario en el que teníamos varios apartados, una parte de relaciones, una parte de sexualidad, una parte de corporalidad y una parte de abuso sexual, en donde hicimos un pre-post. El pre se realizó antes de iniciar en la sesión 1 y el post se realizó al finalizar la sesión 4. Y con esto es que pudimos nosotros, de cierta manera, calificar o ver de manera cuantitativa cómo es que cómo es que estaba mejorando el conocimiento, a pesar de que de manera cualitativa en la evaluación de proceso que nosotros teníamos, íbamos viendo el progreso que tenían las y los niños, íbamos viendo casos específicos en donde hubiera a lo mejor alguna barrera que los niños o las niñas ponían a alguna actividad, y por supuesto que todo esto estaba en un marco de asentimiento de los y las niñas. Cabe aclarar que nosotros realizamos una nota informativa para los padres y, y las madres de familia, en el que pudieran consentir que sus hijos y sus hijas participaran en la actividad. No tuvimos ningún caso de rechazo, entonces pues fue una gran área de oportunidad para nosotros el poder trabajar con esta población. Realizamos tabuladores de cómo es que en este grupo en donde llevamos a cabo las evaluaciones pre y post se estaban llevando, y entonces a manera de calificar de 1.5 o 0, pudimos nosotros ver el avance o el retroceso que se tenían. Bueno, un poquito de las características del grupo evaluado. Al inicio tuvimos un total de 29 niños y niñas que participaron en la primera evaluación pre. Finalmente tuvimos 28 niños y niñas que participaron en la evaluación post. Tuvimos 3 inasistencias, un total de 14 niños y 14 niñas, entonces fue el 50% de niños y de niñas, y la media de la edad fue de 11.2 años. Los resultados fue que tuvimos un avance. Hubo una diferencia general de 2.4 puntos entre el promedio de los pres y los promedios de los post. El promedio grupal pre fue de 4.3 puntos y el promedio grupal post fue de 7.8. Tuvimos un mayor avance en las niñas que en los niños. En los niños hubo un incremento promedio de 2 puntos y en las niñas un incremento promedio de 2.9 puntos. Entonces, esto, ya analizándolo un poquito, comparando la parte cuantitativa, que es esto, con la parte cualitativa, que era la evaluación del proceso, podemos identificar que muchas veces las niñas tenían una mayor represión a poder nombrar partes de su cuerpo en comparación de los niños. A los niños culturalmente se nos permite poder ser mucho más abiertos con nuestra sexualidad, y a las niñas mucho más restringidas. Entonces, esto fue alguna de las observaciones que hicimos en los diarios de campo y que se corroboraban con estos hallazgos que teníamos de manera cualitativa. Esta es una gráfica de cómo es que se fueron dando las calificaciones. Si vemos, la mayoría de la serie roja, bueno, de la serie como rosita, incrementaba, ¿no? Había niños o niñas que sí llegaron a tener el 10, por así decirlo, en la calificación post. Y tuvimos 3 casos en los que hubo un estancamiento, por así decirlo, que no hubo ni un avance ni un retroceso en el pre-post, y hubo 2 casos en los que hubo un retroceso. Nuevamente comparándolo con la evaluación cualitativa y nuestros diarios de campo, pues nos dimos cuenta que eran niños o niñas que tenían o ponían barreras muy fuertes al momento de realizar las actividades. Entonces, esto es lo que explicaría el por qué se quedaron en el mismo puntaje o incluso disminuyeron. Este es un poco de la descripción de cómo es que lo fuimos viendo por puntos. El máximo ganado en una respuesta fue de 4.3 puntos, y la pregunta en la que más hubo un avance fue la identificación de las relaciones, es decir, el cómo podemos identificar si tengo una relación con un amigo, con un hermano, con un familiar, con una pareja, e incluso la diferencia entre sexo y género, que era uno de los puntos principales que queríamos resaltar. Nuestra conclusión de la evaluación es que con estas cifras que les mostré, sí tuvimos un aumento del 50%, que era lo que nosotros habíamos planteado en nuestra meta, y que según nuestra hipótesis, o siguiendo como esta línea metodológica que seguimos a través de la intervención precede-procede, es que a largo plazo esto se verá reflejado positivamente como prácticas sexuales seguras y, bueno, siguiendo esta teoría del comportamiento de acción razonable. Asimismo, una mayor información para saber identificar a casos de abuso sexual y saber qué hacer en casos de abuso sexual. Nuestras conclusiones fue que pues cumplimos con los objetivos planeados, tuvimos el incremento del 48%, casi llegamos a la meta,
No hubo diferencia en la edad, sin embargo, por sexo sí notamos esta diferencia grande que ya les había platicado, y se destaca la importancia de hacer estas acciones dirigidas específicamente en este grupo etario, que usualmente se deja al lado porque son niños, niñas que todavía no inician vida sexual activa, entonces se les rezaga un poquito. Y bueno, la importancia de que estas intervenciones sean acompañadas con planes de acción de la intervención. Desafortunadamente detectamos un caso de abuso sexual, entonces también sirve para saber qué hacer en estos casos, ¿no? Como este fue un punto para nosotros, el tener protocolos de acción. Y bueno, pues eso sería todo. Por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Yuriel. Bueno, pues ahora continuamos con la presentación del tema Reflexiones sobre la promoción de la salud desde un enfoque transdisciplinario, experiencias en el seminario Alimentación y Daños de la Salud, que va a presentar Guadalupe del Carmen Álvarez Gordillo. Adelante, Guadalupe. ¿No se escucha? Creo que está apagado tu micrófono. Buenas tardes, ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes, es un gusto para mí compartir este trabajo que hemos realizado desde el 2015 con un grupo de investigadores e investigadoras interdisciplinarios. Elaboramos esta presentación como parte del trabajo que hemos venido realizando desde el 2015, funcionando como un seminario permanente y del cual el tema principal son la alimentación y la salud. Y para esta presentación nosotros primero definimos, como ya se ha mencionado, pues la salud desde 1945 por la OMS, ¿verdad? Y la amplitud que se ha dado en diferentes foros sobre incluir otras formas de definir la salud, ampliando hacia el entorno, hacia factores ambientales y que implican un mayor bienestar de la población. En términos de la promoción a la salud, retomo la definición de la OMS y la OPS del 2018, donde la promoción de la salud es un proceso que permite a las personas incrementar su control sobre los determinantes de la salud e incluso mejorarla. Y los principios fundamentales que pongo más en negritas y que voy a resumir es la población y el contexto de la vida cotidiana de esta población, lo que da precisamente actuar sobre los determinantes o causas de la salud y donde se requiere la participación concreta y específica de la población. Los profesionales de la salud también deben desempeñar un papel de gran importancia en la defensa y facilitación de la promoción de la salud. Y en el último punto, donde de estos principios fundamentales se incluye los enfoques distintos y complementarios que significa la interdisciplina. Para esto, la definición de interdisciplina que nosotros hemos elaborado y que nos permite también estas construcciones del conocimiento es el establecer estas relaciones sistémicas entre diferentes fenómenos en el marco de una investigación o temática específica. En el caso de nosotros es el proceso alimentario y los daños a la salud. La interdisciplina entonces tiene como finalidad construir estos lenguajes comunes que integren teorías y conceptos para la articulación de conocimientos heterogéneos que a su vez faciliten la utilización e intercambio de datos y métodos de una disciplina a otra, que es como los primeros pasos que nosotros hemos trabajado en el grupo de investigación. Y lo que analizamos en términos de a dónde nos llevaría el camino de la promoción de la salud y la similitud de transdisciplina es precisamente comprender esta parte relevante de la complejidad del problema, ¿sí? Integrando la diversidad de percepciones, experiencias científicas y no científicas, conectando el conocimiento abstracto de casos específicos y desarrollar conocimientos y prácticas que promuevan lo que es percibido como el bien común. Para esto es necesaria la participación de la población.
Y cómo planteamos nosotros hacer este camino, ¿no?, de la interdisciplina hacia la interdisciplina. Pues hemos dado algunos pasos ya, que es esta formación del grupo, que llevamos ya 7 años trabajando, y que nos hemos reunido mensualmente para tratar de compartir experiencias y integrar estos postulados teóricos y metodológicos para la comprensión de nuestros temas de investigación, de cada uno de sus instituciones, y que nos llevan precisamente a la recuperación de estas experiencias de investigación y de participación. Hemos sistematizado ya algunos resultados de la investigación, hemos diseñado ya algunos proyectos que nos permiten ver algún avance de la comprensión de la problemática en diferentes disciplinas, y también hemos tratado de integrar ya también en algunos escritos y publicaciones. Para esta presentación, entonces, realizamos una revisión de los avances que hemos tenido como grupo en estas temáticas y problematizamos la promoción de la salud como un ejercicio transdisciplinario. A través de estos años hemos expuesto nuestros resultados, nuestras dudas, nuestras teorías, nuestras metodologías en el grupo interdisciplinario, y identificamos elementos de promoción a la salud que deberían integrarse en los proyectos de investigación con fines de lograr este objetivo de promoción de la salud y bienestar de la población. Entonces hemos estado integrando proyectos desde el norte al sur con las poblaciones, trabajando diferentes aspectos de la salud, del proceso alimentario, de enfermedades crónicas no transmisibles, de la obesidad, de estrategias de intervención como la formación de niños promotores, de proyectos de epigenética y obesidad, entre otros. Y estos resultados de investigación pues provienen de diferentes lugares, de diferentes contextos y grupos poblacionales con diferentes metodologías. Y al analizar nuestras propuestas, nuestros proyectos y nuestro quehacer cotidiano en la investigación, pues vemos la necesidad, ¿no?, de diseñar programas de promoción de la salud desde los diferentes ámbitos comunitarios. Y esta línea nos lleva a proponer la investigación de acción participativa, ¿sí?, desde los actores sociales, comunitarios, colectivos, buscando incidir en las políticas y en las transformaciones cotidianas de la población, con sus problemas y con sus vivencias diarias. Los resultados de la sistematización de estas experiencias muestran también la necesidad de articular el quehacer académico con el institucional y el comunitario, como los elementos centrales para el ejercicio transdisciplinario. Por tanto, vemos la necesidad de integrar el cuerpo teórico de la transdisciplina para co-construir conocimientos con todos los actores sociales que participan en la salud. Entre estos, las instituciones gubernamentales, las académicas, la comunidad y otras. Plantear la amplitud de la participación con inclusión de las necesidades y transformaciones desde las problemáticas locales, y plantear el autocuidado como eje básico de la promoción a la salud y el trabajo interdisciplinario en el marco de la investigación-acción participativa. Tenemos algunos logros, quizás el proceso para llegar a la transdisciplina es muy largo y también es ambicioso, pero el trabajo es hacernos este cuestionamiento continuo en la comprensión de los procesos complejos y de multinivel de la alimentación y los daños a la salud. Hemos elaborado un esquema incluyendo todos estos factores en contextos sociopolíticos, culturales y sociales materializados ya en algunas propuestas. Tenemos este camino para integrar estas voces y saberes en el proceso de alimentación que pueden impactar en la seguridad alimentaria, en la soberanía alimentaria y sobre todo en la salud de los grupos sociales. Necesitamos también mayor integración disciplinar con los diferentes enfoques teórico-metodológicos, es decir, también necesitamos trabajar en los supuestos epistemológicos, y tenemos estos retos de co-construir conocimientos con bases en las realidades de los diferentes actores sociales.
¿sí? Con la finalidad de transformar las realidades de las poblaciones. Pensar en la transdisciplina también como dispositivo de contrapoder que permita a los grupos socioculturales y comunidades proponer acciones que mejoren sus condiciones de salud. Es decir, tenemos políticas de salud que son construidas verticalmente, pero donde la población nunca dio su voz y nunca fue tomada en cuenta para solucionar los problemas que tienen sentido para ellos mismos y para su vida cotidiana. Y como grupo de investigación también contribuir desde nuestro espacio a la salud de los grupos de estas poblaciones y analizar estas relaciones de poder entre la academia y la comunidad que reproducen las relaciones de hegemonía y subalternidad. O sea, llevamos nosotros también ciertas cargas dentro de las instituciones con miras a cumplir ciertos objetivos académicos, de convocatorias para la investigación y de pues necesitar también recursos financieros para elaborar estas investigaciones. Entonces, también un reto es cómo integrar cada vez la investigación-acción participativa para que el diálogo de saberes nos permita esa construcción de conocimientos participativa y de ahí en un proceso más largo construir y transformar realidades. Este camino puede ser planteado como una utopía, pero si la utopía está en el horizonte, caminamos 2 pasos, se aleja 2 pasos, pero el horizonte nos permite caminar. Para esto nos sirve la utopía y con esto termino pensando en una mayor retroalimentación de mis colegas que presentan investigaciones en este panel muy interesantes que nos permiten también caminar hacia la transdisciplina y al impacto que podamos tener en el campo de la investigación para las poblaciones a las que nosotros estamos determinando objetivo de nuestra labor diaria. Pues muchas gracias. Dejo de compartir la presentación. Está apagado el micrófono, Liliana. Se me movió todo aquí. Bueno, hemos concluido con las presentaciones. Les agradezco mucho a los ponentes y pues los felicito porque todas son muy interesantes. Tenemos ya algunos comentarios y preguntas. Entonces, bueno, voy a empezar por las que enviaron por Facebook y después continúo con las que tenemos aquí en el chat del grupo. Bueno, Montserrat Salas comenta que sorprende las similitudes de la situación descrita por la doctora Anaí Paladino en Argentina con lo documentado en México. Es un gran tema a analizar con una mirada regional. Eso comenta Monse. Y bueno, Soto Mut comenta que muy interesantes todos los trabajos. Pregunta para el maestro Ángel, ¿cuál es la diferencia entre el derecho a la salud y el derecho al acceso a los servicios de salud? Hola, pues muchas gracias por el comentario y las preguntas. Bueno, no soy todavía maestro, sin embargo, bueno, respondo a la pregunta. Bueno, en términos generales, el derecho a la salud es el derecho a la protección de la salud de todas las personas, ¿no? Que tenemos todas las personas en sí, por el solo hecho de existir. Y el derecho al acceso de los servicios de salud es un derecho que contiene el mismo derecho a la salud en general, ¿no? Es decir, esto incluye el derecho al acceso a los servicios de salud de calidad. Entonces, en términos generales no existe una diferencia, sino más bien uno incluye al otro, ¿no? Es decir, el derecho a la salud es el general y el derecho al acceso a los servicios de salud es algo que incluye el propio derecho a la salud. También me gustaría la oportunidad para aclarar o destacar, mejor dicho, que este derecho a la salud se ha ido transformando, por decirlo de alguna forma, a través de los años, ¿no? Es decir, actualmente el derecho a la salud no solamente contempla la ausencia de enfermedades, sino todo aquello que
que está en nuestro entorno como personas, ¿no? Aquella alteración que puede ser importante para nuestro cuerpo. Entonces, bueno, espero que haya podido responder a la pregunta y gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora Nelly Mesa Ávila menciona que todos los trabajos están muy interesantes. Andrea Zamacona Pacheco, muy interesante su ponencia en referencia a la ponencia 3. Andrea Zamacona Pacheco también pregunta que ojalá se llevaran a cabo más estudios de este tipo, ya que la sexualidad es un tema muy complejo que no se expone por inhibiciones o el tabú que siempre ha existido. Muchas felicidades. Para Anaísi Paladino, ¿nos podrá hablar sobre las consecuencias de la sindemia en el agotamiento entre las y los trabajadores de salud? ¿En Argentina aumentó la renuncia al empleo? Pregunta. Lo que está pasando, gracias por la pregunta. Lo que está pasando ahora no es tanto la renuncia al empleo, sino que están quedando vacantes las residencias. En Argentina hay un sistema de residencias en salud pública que siempre se completan, y hoy en día están encontrando en los hospitales que no hay médicos que quieran realizar sus residencias en hospitales públicos o en centros de salud. Esto es como el dato más fuerte actualmente. Otra cuestión tiene que ver con, licencias que se están pidiendo, se adelantaron las jubilaciones, gente que podía elegir jubilarse un poco más adelante, adelantaron el tiempo de su jubilación, incluso en el último periodo de la pandemia también lo adelantaron, el pedido de vacaciones, todos los días posibles que se puedan pedir, se piden ahora, dado que no pudo haber vacaciones durante la pandemia, ¿no? Y sí narran trabajadoras y trabajadores el sufrico al que estuvieron expuestos. Por un lado, dilemas éticos que tenían que ver con, si tengo que ponerle el respirador a una persona o sedarla para darle lugar a otra persona, porque si bien no colapsó el sistema, había hospitales en los que efectivamente las camas no alcanzaban y no había donde, con lo cual quedaba en manos de los propios médicos y médicas tomar la decisión sobre a quién sedar y a quién colocar el respirador. Entonces hubo toda una serie de... También el fallecimiento de colegas que hoy tienen secuelas en la situación emocional de trabajadores y trabajadoras. Hay un programa que se estableció ahora, pero el programa tampoco logra revertir esa situación. De hecho, ahora en Argentina, en la capital federal, hay un paro de trabajadores de la salud en pedido de aumento de salarios porque cobran por debajo de la canasta básica, ¿no? Muchos trabajadores. Entonces, no sé si son secuelas, continúa una situación de sindemia, aun cuando el virus no circula, la pandemia como sindemia sigue presente en la salud pública. Muchas gracias, Anaí. Ahora, Catalina Denman le pregunta a Guadalupe Álvarez, ¿podrían hablarnos sobre los obstáculos que enfrentaron en la construcción de la transdisciplina? Hola, gracias. Pues no hemos llegado a la transdisciplina. El proceso que nosotros planteamos inicialmente ha sido interdisciplinario, con el intercambio de las experiencias, las teorías y los proyectos que tenemos en grupo. Y el reto es precisamente cada vez más convencidos que la transdisciplina nos puede dar esa oportunidad de tomar en cuenta las voces, las experiencias y las vivencias de la población que padece
estos daños a la salud derivados de todas las transformaciones del proceso alimentario. Pero realmente lo que intentamos ahora es, cada vez que planteamos nuestros proyectos, nuestros protocolos de investigación, hacer una autocrítica de cómo nuestros grupos de investigación también se sitúan como en una situación hegemónica para determinar problemas a investigar y también plantear soluciones, siempre como en un grupo que puede tener cierto poder. Y nuestro avance es en hacer esta autocrítica cada vez más amplia y cambiar nuestras prácticas. Nuestro reto es que al ver los principios de la transdisciplina cada vez nos acerca a una investigación, acción participativa, donde cada que planteemos un proyecto podamos dar estas voces y tratar de integrar diferentes retos que hay en la investigación, como integrar métodos cualitativos con cuantitativos, integrar todos los sectores que incluyen en una problemática y ampliar la comprensión de la complejidad de este problema. La retroalimentación a la población, que debe ser desde el inicio, y la participación de todos. Pues gracias, Katy, por dar esta pregunta, que es pues un reto que todos tenemos cuando nuestro quehacer es la investigación y donde cada vez más difícil se hace la tarea de incidir socialmente con nuestros resultados. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por sus respuestas a todas las preguntas que hicieron y les agradezco mucho nuevamente por sus presentaciones tan interesantes. Y bueno, les quiero dar un aviso a todos los que están escuchando, que están participando en el evento, y es que va a haber un receso largo de 4:10 de 2:10 a 2:40. Entonces es un receso largo y que además va a cambiar el link para regresar, ¿sí? Entonces tienen que ir a buscar el nuevo link o se los van a enviar para que puedan retomar el evento después de las 2:40. Y bueno, pues muchas gracias, que tengan muy buena tarde y les agradezco mucho su participación. Gracias. Hasta luego. También, que tengan buena tarde.